¿Qué tal amigos de Chimbote Puerto Mío? Me da muchísimo gusto saludarlos y reencontrarnos en un episodio más. Pero este no es un episodio cualquiera, este es un episodio especial, es una edición exclusiva que hemos preparado para poder destacar y dar a conocer a los chimbotanos que están dejando muy en alto el nombre de nuestra ciudad en todo el mundo. Esta es una secuencia importante que vamos a inaugurar con nuestra próxima invitada, que es Alessandra Rodríguez Mercado, chimbotana, arquitecta, que ya está con nosotros, está ahí tras bambalinas escuchándonos. Y para mí es un honor, es una alegría muy grande poder compartir este espacio con una de las pocas chimbotanas. Ya nos va a contar ella si es la única mujer chimbotana que ha logrado llegar a Harvard a estudiar un posgrado, pero es una entrevista especial porque yo he conocido a Ale. Si bien es cierto, hemos estado en promociones distintas, hemos coincidido en el mismo colegio, ambos somos egresados del Colegio Santa María de Cervelló. Ella es una promoción menor que yo, sin embargo hemos mantenido siempre el contacto, hemos hecho una buena amistad a través de este tiempo, y para mí es un honor darle la bienvenida y saludarla a Alessandra, que ya se encuentra con nosotros y se ha conectado desde Estados Unidos, donde está llevando a cabo ahora su posgrado en la Universidad de Harvard. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Ale. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y felicidades por esta edición de Chimbort de Puerto Mío. Muchísimas gracias. Este es un proyecto que lo inauguramos hace un par de meses atrás con mi papá para celebrar los 300.000 seguidores que tiene la página Chimbote, Fotos Antiguas de Chimbote en Facebook. Y lo que hicimos es una edición con los temas que más impacto tuvieron a lo largo del tiempo dentro de la página. Y esta vez he querido hacer una edición un poco más distendida, un poco más jovial, en la que entrevistemos a jóvenes como tú que están dejando en alto el nombre de la ciudad. Y gracias, en principio, por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarme y como decías al inicio, por mantener la comunicación, que creo que es muy importante, más allá de las relaciones que hay en el colegio, extenderlas hacia la parte profesional es súper importante para nosotros como chimbotanos, pero en general como peruanos. Así es. Y tú sabes de que había gente, yo estaba un poco leyendo los comentarios, y habían personas que decían, oye, pero ¿por qué van a dejar de hablar de historia, no? Todos estos programas han estado hablando de temas históricos que han tenido gran impacto en la historia de la ciudad, y ahora se ponen a entrevistar o a indagar en la vida privada de una persona. Y nada que ver, o sea, están totalmente fuera de foco. La gente no entiende también que, si bien es cierto, es muy bonito recordar el pasado, valorar el pasado, pero lo más importante es aprovechar el presente, ¿no? Y el futuro de nuestra ciudad, que obviamente está en manos de jóvenes profesionales como tú, que no solamente están destacando por haberse ido a estudiar a una universidad de gran prestigio a nivel internacional, sino porque tú tienes un proyecto que estás desarrollando o que vas a desarrollar, ya nos contarás más adelante, que tiene que ver con Chimbote, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Yo realicé como parte de mi tesis de pregrado, mi proyecto La Fábrica Chimbote, que es el Ujú. reciclaje de una fábrica pesquera en desuso en la zona de la Florida Baja para convertirlo en un Ajá. centro cultural. Y 100% de acuerdo contigo. Es más, yo descubrí el Facebook de fotos antiguas de Chimbote mientras estaba haciendo mi tesis. Qué Y diría increíble. que reconecté con Chimbote haciendo mi tesis de pregrado para titularme como arquitecta. Empecé a buscar mucha información, la historia de Chimbote, hay varios libros Ujú. súper interesantes, pero claro, como tú decías, es importante la historia para pensar en el presente, para actuar en el presente y también para planear el futuro. Entonces, 100% de acuerdo que necesitamos la historia, pero también hay que enfocarnos en el presente y luego mirar con ojos positivos, sobre todo para Chimbote, hacia lo que queremos, hacia la visión que queremos de nuestra ciudad. Exactamente. Bueno, vamos a repasar también esos temas, pero quería meterme un poquito a indagar y a bucear dentro de la historia de Alessandra Rodríguez, porque creo que es importante que los jóvenes que quizás van a escoger también tu profesión, que es arquitectura,
sepan un poquito cuáles fueron tus inicios, ¿no? Y cómo descubriste tu vocación hacia la arquitectura y cómo es que fuiste una estudiante destacada también en el colegio. Recuerdo mucho tu nombre en esos cuadros de méritos, ¿no? Que colocaban en el patio y ya nos contarás un poquito de eso. Está conectado ahorita en la transmisión el profe Efraín Vega, que no va a tardar en escribirme por interno para decirme, Chino, ¿a qué hora pones mi foto? ¿No? Así que le mandamos un saludo muy especial, un fuerte abrazo para el profe Efraín, que siempre ha... Un saludo. Sí, Un y saludo, bueno, vamos profe. a ver la primera foto. Tú me compartiste esta foto. Sí. Acá está justamente Efraín en el centro. Ale se encuentra aquí a la derecha y a la izquierda está Ana Paula, ¿no es cierto? Cierto, sí, Vale, correcto. cuéntanos un poquito el contexto de esta foto. ¿Esto qué año es? ¿2009, 2010? No, esto es 2011. Es cuando 2011. estábamos en quinto de secundaria. El profesor Efraín era nuestro tutor, uno de nuestros tutores. Hmm. Y me parece que esto era el día del compartir navideño, uno de los últimos días después de los exámenes finales, donde todos nos juntábamos para tomar nuestro panetón y nuestra chocolatada. Y claro, como era quinto de secundaria, hicimos como una ronda de fotos. Súper divertido ese día. Bueno, lo recuerdo con mucha nostalgia. Aquellos años, wow, ya cuánto. Ha, ha pasado mucho tiempo, pero pareciera que esto ha sido ayer, ¿ah? Yo recuerdo exactamente los uniformes, esos rostros tan de niñas inocentes, así que no, pareciera que ha pasado un par de días. Sí, me ha pasado ya más de 10 años. El profe Efraín, para quienes no saben, es profesor en literatura, en lengua, y también enseñaba el curso de razonamiento verbal. Sí. Él hace poco ha recibido un reconocimiento de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. Así que para nosotros también es un orgullo y un privilegio haber sido alumno de Efraín. Y nada, me da muchísimo gusto verlo aquí en esta foto contigo. Y cuéntanos un poquito, Ale, bueno, quienes te conocemos o hemos tenido la oportunidad de crecer junto contigo en la secundaria, sabemos que eres una persona muy aplicada, eres una de las chicas más chanconas del salón, de la promoción. ¿Tú terminaste la promo en el primer puesto? Sí, terminé el primer puesto de mi promoción Yo del recuerdo que en 2012. algún momento tú lograste también estar en el podio, no sé si en el primer lugar, pero estabas en el podio de los alumnos más destacados de todo el colegio. Sí, ¿Le me acuerdo ganabas, que le ganabas a Jaime Delgado o no? creería que sí, no estoy segura. Yo me acuerdo que en tercero de secundaria, claro, porque todavía tenía a mi prima en quinto de secundaria, hubo como una ronda de competencia, no sé, como una tabla de ranking de promedios. Y me acuerdo haber estado en ese ranking y claro, yo era como menor, incluso tenía creo que mayor nota de los que estaban en quinto de secundaria. Pero sí, o sea, yo me acuerdo que incluso no me gustaba el término chancona, porque claro, se entiende como todo Un el poco día estás despectivo, ¿ah? estudiando, claro, es como la persona que está encerrada, estudiando todo el día, que no tiene amigos, que no tiene Que vida no tiene vida social. social, claro. Exactamente, y creo que está mal entendido, pero luego me di cuenta que en verdad ser chancona, en mi caso, era ser disciplinada, porque a mí me gustaba tener un ritmo de estudio por las tardes, pero también era parte de las actividades sociales del colegio. Estaba en el equipo de vóley, un tiempo estuve en la banda, participaba en actividades con mis amigas para las actuaciones de profesores, me gustaba bailar, o sea, hacía muchas actividades, ¿no? Pero claro, al inicio era como, incluso mis amigos de mi promoción también pensaban que mis papás no me dejaban salir, que estaba encerrada, pero creo que es importante entender también como los valores y los hábitos que cada uno tiene y que eso nos ayudan a crecer como personas y luego como profesionales también. Ahora, se supone que estos hábitos que tú mencionas has tenido que haberlos copiado de alguien, ¿no? En tu caso, ¿no? ¿Quiénes han sido ese ejemplo para aprender, ¿no? Con ese ejemplo justamente a ser así. Sí, bueno, en mi caso, yo no he tenido no he crecido con primos Mm, cercanos, porque por el lado materno yo soy la nieta mayor,
pero Mm, siempre he estado rodeadas de mujeres. Por mi lado materno, tengo mi mamá y mis 2 tías y mi abuelita, mi papá también. Entonces, siempre ha venido por el lado de mis papás siempre estaban acompañándome o siempre me alentaban como, ok, ahora qué quieres hacer o en estas vacaciones, ¿qué te gustaría hacer? Siempre tenía como la disciplina por el lado de mi papá y mi mamá era la que ejecutaba estas actividades, ¿no? Entonces, siempre tenía como las figuras, mis papás, y luego también veía a mis tías. Me acuerdo siempre en mi casa, mi tía Carmen, que es profesora de inicial, siempre saca la anécdota de que yo tenía 2 años y la acompañaba a ella a las clases. Ella, claro, todavía no tenía edad como para entrar a 3 años, pero la acompañaba a cuando ella daba las clases y siempre se acuerda que, claro, yo he crecido en el Pueblo Joven 2 de Mayo y ella mm. enseñaba en ese momento en Bellamar, que era lejísimos, como hace cuánto, como 30 años, era súper lejos, eran como 30, 40 minutos en combi. Entonces ella siempre se acuerda de que yo, es más, yo iba despierta todo el trayecto y la despertaba y le decía, tía, ya estamos cerca a tu colegio, tenemos que bajarnos. Entonces siempre he crecido con esta figura de mis tías que han estado siempre alrededor de nosotras, mis papás que siempre nos alentaban y nos decían, eh, ahora qué quieres hacer, ¿no? No puedes estar sin hacer algo. Y eso a mí me ha ayudado mucho a ser disciplinada y a tener siempre como algo que hacer, una actividad que me guste y que yo quiera dedicarle tiempo. Entonces eso me ayudó mucho en el colegio y luego en la universidad también. ¿Tú estudiaste siempre en el colegio Cervelló? Sí, desde primero de primaria hasta quinto de secundaria. ¿Cómo así tus padres decidieron matricularte en el colegio? Porque me comentaste que vivías en 2 de Mayo y que las distancias son un poco largas, ¿no? Entonces, ¿cómo así decidieron colocarte ahí? Mi mamá es exalumna del Colegio Mm, Cervelló, mis tías también, tengo otra tía, varias de mis tías por el lado materno han estudiado en el Colegio ah, Cervelló ok. y mi papá estudió en Inmaculada. Entonces ambos eran mercedarios Mercedarios, y claro. decidieron que nosotras también, mi hermana y yo también estudiamos en colegios mercedarios. Entonces era claro, y mi papá dijo sí, estudien en Cervelló y feliz de, de estudiar en el colegio donde estudió mi mamá y mis tías. ¿Había algún curso, alguna materia en particular que te gustara más que otras, en las que destacabas más que las que otras? Me gustaba mucho matemática, me acuerdo mucho, y esto es un saludo al profesor Morán, que Que en paz espe- descanse, en claro. paz descanse, sí. Él, claro, conocí al profesor Morán en sexto de primaria cuando todavía ni siquiera era mi profesor, pero Ujú. él organizaba el círculo de matemática, entonces Mm. invitaba a los alumnos que les gustaba los números a que nos sumáramos al círculo y nos preparaba para ir al concurso nacional de matemática en Huacho. Em, El entonces era, famoso concurso de Huacho, ¿no? sí, y era Claro. muy interesante. A mí me gustaban mucho los cursos de matemáticas, razonamiento matemático, aritmética, álgebra, pero también yo creo que me iba muy bien en todos los cursos. Por ahí, claro, me gustaba uno más que otros, diría que Claro. más matemática, pero el profesor Efraín no me dejará mentir, también me iba bien en comunicación. Creo que era por el mismo hecho de que me gustaba aprender siempre, entonces eso me ayudaba a querer como conocer un poco más de cada materia. A mí no me fue tan bien con los números, ¿ah? Yo, de hecho, toda mi vida he estado peleado con los números. En comunicación tampoco era un prodigio, pero por lo menos me defendía. Y yo recuerdo una anécdota que seguramente me va a dejar a mí un poco mal parado, pero es muy graciosa. Y en alguna oportunidad, no sé si tú recuerdas que venían al colegio a darnos estas especies de simulacros, de exámenes, Ujú, eh, y luego colocaban en el patio del colegio, en el periódico mural, el puntaje que había obtenido cada alumno en este tipo de simulacros, ¿no? Entonces,
como yo no había estudiado y era un poco relajado, a decir verdad, en el colegio he sido bastante relajado, ya después enderecé mis caminos en la universidad, pero yo no había estudiado y quería terminar rápido el simulacro para poder salir al recreo y poder ir a jugar este fútbol. Entonces empecé a resolver por resolver el examen y las preguntas que no sabía resolverlas yo las marcaba al azar, ¿no? A la champa. Empezaba a marcar, a marcar, a marcar. Pero claro, después me di cuenta de que las preguntas mal contestadas, tenían puntaje en contra. Y me dan el resultado de mi examen a la semana siguiente y resulta que yo había sacado -2. Y, Qué el, bien. y lo peor de todo esto fue que cuando fui a ver el cuadro de méritos con los puntajes que habían obtenido todos mis compañeros, las personas que no llegaron ese día a dar el examen porque no fueron a clases sacaron 0 y yo tenía -2. Estaba debajo de los que habían faltado. No, no me deja bien parado eso, pero es algo Pero es que una recuerdo anécdota. con mucha gracia. Sí, 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 Pero bueno, 100%. cada uno empezó pues a desarrollar sus propios talentos y empezó a enrumbar su camino por donde Dios le fue llevando, ¿no? Y en tu caso, ¿no? Voy a pasar también rápidamente estas fotos. Mientras las vamos viendo, quería consultarte cómo es que llega justamente la etapa de quinto de secundaria cuando tú dices, ok, quiero estudiar arquitectura, pero mi destino está en Lima, no en Chimbote. Yo creo que fue una idea que la fui como pensando y negociando con mis papás desde cuarto de secundaria. Creo que cuando ya estaba en cuarto de secundaria, mi papá sobre todo empezó a preguntarme como, ¿y qué te gustaría estudiar? ¿Dónde te ves? Entonces a mí me gustaban mucho las manualidades, por eso sale esta foto con la profesora Leslie, donde pintamos un mural, creo que para una fiesta de San Pedrito. Esto no fue quinto de secundaria, creo que fue como cuarto de secundaria, 2010, por ahí. Entonces me gustaba mucho la parte artística. Y como te había dicho, de chiquita había visto mucho a mi tía Carmen hacer muchas manualidades con sus actividades de educación inicial. Entonces dije, bueno, la carrera que más se alinea con esta actividad que me gusta es arquitectura, que claro, en Mm, ese momento yo todavía tenía el concepto de hacer planos y maquetas, ¿no? Y diseñar casas, que claro, era mi visión limitada de la arquitectura, porque ya luego podemos ahondar más sobre qué descubrí en la universidad. Entonces en ese momento empecé a decirle a mis papás que quería estudiar arquitectura y me acuerdo que también en el colegio la profesora Sara, el profesor Gustavo, nos empezaban a hablar de otros exalumnos que ya que estaban estudiando en Lima. ujú, Entonces me empezó a llamar la atención de por qué no estudiar en Lima. Me ayudó también mucho la experiencia de los concursos de matemática en Huacho, porque claro, en ese momento veías a otros estudiantes de todo el Perú em, y empecé a averiguar universidades, exámenes de admisión y postulé a varias universidades. Entonces mis papás me apoyaron y me dijeron, sí, si es lo que quieres, si estás segura que quieres irte a Lima, porque claro, una decisión no solo de mudarme, sino también de ser consciente que iba a vivir sola e claro. iba como a ser responsable de otras cosas que no lo eran el colegio, ¿no? De tomar decisiones por mí misma. Ujú. Y así fue como me mudé a Lima a los 17 años para estudiar arquitectura. ¿Y por qué escogiste la Universidad de Lima? Porque uno, me gustó mucho el campus. Mm, En ese momento la Universidad de Lima recién estaba como en su tercer año de la carrera de arquitectura ya. y iba a tener una prima que iba a estudiar ahí también. Entonces era como tres factores que me ayudaron como a decidir, pero Mm, sobre todo me gustó mucho la visión de la universidad con respecto a la carrera de arquitectura, que era arquitectura y gestión de proyectos. Mm, Entonces me interesaba mucho en ese momento ver más allá de la arquitectura como el diseño, sino también cómo se hace realidad o se ve tangible lo que se diseña en papel. Y así fue como decidí la Universidad de Lima y sí. me gustó Y mucho. muchos compañeros tuyos de promoción llegaron a estudiar en la Universidad de Lima, ¿no? Recuerdo a Luis Sí, Caro, al mismo Ricardo Soto.
Sí, Renato Silva, Renato, Valerio ¿no? Besso, sí, hay varios de mi promoción que han estudiado en la Universidad de Lima. Incluso hay promociones recientes que también están estudiando arquitectura en la Universidad de Lima, o que algunos Mm, ya terminaron. Sí, cuando yo ya había terminado y luego enseñar en la Universidad de Lima, me los he cruzado y claro, ya no recordaba sus nombres porque eran promociones mucho después que la mía, claro, pero sí claro. me acordaba que eran del colegio. Y aquí en esta foto estás haciendo un trabajo grupal, me imagino, con alguno de tus compañeros de clase. Sí, lo que pasa en arquitectura es que la estructura de la carrera es bastante distinta de las demás carreras. Tenemos un curso que es transversal a lo largo de los 10 ciclos, que se llama Proyecto de Arquitectura. Puede variar el nombre. En algunos casos es estudio, en otros es taller, en otros es proyecto, pero Y se amanecen haciendo básicamente maquetas. básicamente es el curso donde haces maquetas, pero más allá de hacer maquetas, porque claro, es conocido por eso, pero es Claro. para crear proyectos y en cada ciclo desarrollas un proyecto distinto. Puedes empezar desde lo más básico, que es una casa o un habitáculo, hasta Ujú. hacer un multifamiliar o un centro cultural. Va complejizándose y cada ciclo vas viendo un tema distinto porque vas integrando otras variables que Ujú. influyen en el edificio. Pero claro, en este curso también, que es el más importante de la carrera, entiendes que es arquitectura, que no es solo la parte física, sino para quién diseñas estos espacios. Para un, hay otro ser humano que va a estar dentro de este espacio, sea un Exactamente. espacio interior, ¿no? O sea un espacio público como parques o plazas, que va a hacer uso del lugar. Entonces, tú no estás, como arquitecto, no diseñas para qué bonito el edificio, sino diseñas para que la persona realmente disfrute de estar ahí. Exactamente. Y qué opinión te merece, ahora que estamos conversando con una arquitecta, estas tendencias que salen? No sé si tú has visto en TikTok este trending topic del pequeño John, ¿no? Que construye con acero galvanizado en espacios de 2x2, de 1x1, y prácticamente hace que quepa todo, ¿no? Dentro de un espacio, ¿no? ¿Es Bueno, creo que funcional eso? ¿Es funcional? exactamente. Creo que esa es la pregunta correcta. Si eso Mm, funciona o no. En base a eso diría que si es buena o no arquitectura. Porque creo que la forma de medir arquitectura, más allá de si es bonita o no, es sí. si realmente funciona y si realmente está diseñado para cumplir las necesidades de la persona que la va a usar, de la o de las personas. Ujú. Pero al mismo tiempo, la parte física debería como está dentro, como no es un edificio, un monolito que está en Marte, sino que Claro. está en una ciudad específica, en un contexto específico, con edificios alrededor, con historia, con cultura. Entonces, la parte física externa, como visible, que Ujú. claro, podemos decir, ay, me gusta o no me gusta, pero en verdad responde o debería responder a la historia del lugar o a lo que hay alrededor, si es una zona comercial, industrial o qué pasa, ¿no? Al frente del Recuerdo lugar. cuando trabajaba yo en la UPC, que se hablaba mucho acerca de la arquitectura sostenible, ¿no? El tema de la movilidad social. Y mi pregunta es, ¿cómo ha cambiado la arquitectura, ¿no? Desde que tú saliste, por ejemplo, del colegio y te enamoraste de la profesión y hasta estos momentos, ¿no? En la que ya prácticamente te encuentras haciendo un posgrado. Bueno, ha cambiado mucho, primero por la tecnología, Ujú. por los distintos software que usas. O sea, se habla de un montón de herramientas 3D, que si ahora los estudiantes de arquitectura deberían hacer maquetas digitales y ya no físicas. Hay como distintas discusiones. Luego está el tema ambiental, sostenible, que claro, eso hubo una tendencia en cierto momento cuando ya los seres humanos fuimos más conscientes de todo lo que generamos y que afecta a nuestro planeta, pero en Ujú. realidad siempre ha estado porque antes de la arquitectura había un territorio que era el suelo. Históricamente, bueno, están en nuestra cultura, en Chimbote, por ejemplo, la cultura chimú, los moches que llegaron, o sea, ya existía un suelo, una tierra antes de que exista un edificio o algo Ujú. construido. Entonces, yo creo que la arquitectura ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, dependiendo de la corriente o de los congresos arquitectónicos que también existía. Por ahí
arquitecto como más famoso históricamente es Le Corbusier, no sé si has escuchado, pero es como Me una suena, me tendencia, suena. es un arquitecto francés que en algún momento lideró los congresos de arquitectura y Mm, creó como distintos planes, el plan de París, hay como muchos planes que han respondido a los momentos o hitos importantes de la historia, porque justamente es eso la arquitectura, responde a momentos de la historia de un país o de una nación. Por ejemplo, los edificios, el Pentagonito en Lima o el Ministerio de ahorita de Cultura, que antes era el de Pesquería, que son edificios súper sólidos de concreto, correcto. responden justamente al momento de Velasco, ¿no? Entonces era como responde, Eran más fortines, ¿no? sí, como más civil. Acorazados. Exacto, entonces Mm. la arquitectura responde a esos momentos específicos y más allá de que pueda haber tendencias o no, creo que siempre hay una constante y es esto que te decía, como para quién se está diseñando y por qué se está haciendo este proyecto en específico. Sí, lo que dices tiene mucho sentido. Yo recuerdo hace un par de meses que estuve con mi esposa Pamela en Barcelona y visitamos, por ejemplo, la Catedral de la Sagrada Familia, ¿no? Ujú. Que fue hecha por el arquitecto Gaudí, que lleva ya casi 100 años construyéndose, todavía no la terminan, pero claro, se diseñó y se construyó bajo la influencia gótica, ¿no? Del arte gótico, y los tiempos fueron cambiando y obviamente las corrientes hicieron de que la arquitectura de la ciudad cambie hacia otro tipo de corriente, ¿no? Exacto. Y Ahora, ¿tú cómo ves este, perdón, te corté? ¿Ibas a decir algo no, sobre eso? no, Sí, quería preguntarte sobre la arquitectura en Chimbote, ¿no? Creo que con los cambios de gobiernos que hemos tenido en los últimos 30 años, hemos visto no una corriente arquitectónica específica, creo que hemos visto un poco de no sé si la palabra adecuada sea de como pequeños parches, ¿no? De corrientes o de cosas abstractas, ¿no? Que a veces a los alcaldes se les mete en la cabeza, que probablemente tengan algún tipo de labor estética, pero para nada funcional. Y quería preguntarte qué opinión te merece eso, ¿no? Ese tipo de obras que se han construido en los últimos años en la ciudad. sí, creo que hay algo importante que entender y es que lo que decía justamente de que no es un edificio solo, sino que antes ha existido una tierra, un territorio que ha sido usado de cierta manera. Creo que en Chimbote hace falta entender nuestro pasado, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, la antigua estación del ferrocarril o las fábricas pesqueras en desuso. Chimbote ha nacido de la industria pesquera. Entonces está como este pasado histórico industrial Ujú. y luego está, por ejemplo, Cima Perú, que también tiene una estructura industrial súper fuerte, ¿no? En la avenida industrial que está con Pardo. Entonces, como en nuestro pasado ha habido arquitectura industrial que han sido grandes galpones, el acero, estructuras, vigas súper fuertes y dominantes, pero luego se ha ido perdiendo y claro, si tú piensas ahorita en la antigua estación del ferrocarril, puedes pensar y Sí, muchas personas dicen, ¿qué es estos fierros como chatarra? O sea, ¿para qué sirve? ¿No? Que lo exactamente. boten. ¿Qué importancia tiene ahorita? Pero en realidad es muy importante porque eso ha marcado nuestro pasado como ciudad. Y claro, debería ser una como de las principales ideas o marcos que deberían determinar la arquitectura del presente. Pero claro, como tú decías, hay parches en la ciudad y eso también viene en parte porque no se entiende la arquitectura como parte de un sistema que es el sistema urbano, la ciudad, A eso quiero y llegar. sumado también al hecho de que yo considero personalmente que los alcaldes no tienen una visión clara de hacia dónde quieren llevar la ciudad, sino que tienen otro tipo de intereses o de visiones Y hemos que no tenido se alcaldes alinean. arquitectos, ¿ah? Claro, y yo, claro, veía la ciudad, mi ciudad, y decía, ¿qué está pasando? No entiendo, o sea, de Mm. verdad hay una visión o hay un interés de que nuestra ciudad no solo crezca por crecer o se desarrolle, entre comillas, por desarrollar, sino que veas cierta constancia y cierta visión a lo largo del tiempo. Lo que tú mencionabas de la Catedral de Barcelona, Sí. no es que
Gaudí decidió hacer la catedral y ya está, sino que muchos actores colaboraron y dijeron, Ujú. estaba el alcalde, imagino que la iglesia La también. iglesia, claro. Claro, entonces al frente de la catedral hay un parque, entonces para que, claro, las mejores fotos de la catedral son desde el parque, pero ¿quién Exacto. decide que hay un parque ahí? El alcalde, pero también el gerente de De proyectos, infraestructura, de de obras, claro. infraestructura, exacto. Entonces es como una sumatoria de elementos y de decisiones que no solo es el que diseña, porque en general el arquitecto es el último actor que viene a diseñar un espacio que se le asigna, pero se necesita como un marco, con ordenanzas, como un marco legal y estructural que te diga, ok, la ciudad es esto, A, B, C, D, y quiero que la arquitectura que haya en Chimbote siga estos parámetros, ¿cierto? Para continuar con nuestro legado pasado, nuestro legado industrial del pasado. Entonces yo creo que falta mucho eso, que mi opinión sobre la arquitectura de Chimbote es que no hay una visión de hacia dónde se quiere llegar como ciudad, no solo a nivel arquitectónico, sino también a nivel urbano. Y eso es lo que claramente se nota en cada gobierno que van cambiando y claro, se olvidan de lo que hizo el anterior o les importa más como pelearse políticamente que en lugar de trabajar colaborativamente. El año pasado tuve la oportunidad de trabajar, pero también conversar con el arquitecto Miguel Moreno, Miguel Romero, perdón. Miguel fue alcalde de la ciudad de Lima y actualmente es decano de la Facultad de Arquitectura de la UCIL. Yo trabajé con él y él lo que me decía es, Miguel, yo no concibo una carrera de arquitectura que no tenga además de arquitectura, urbanismo y planificación territorial. Él es uno de los arquitectos que diseñó y construyó Villa El Salvador, recibió diferentes condecoraciones a raíz de ese proyecto. Y yo quería preguntarte justamente eso, ¿cuánto de planificación territorial le hace falta a Chimbote hoy en día? Muchísimo. Pero al mismo tiempo es una paradoja para mí y es una gran pregunta que hasta ahora no he podido entender y es que Chimbote ha sido una de las ciudades más planeadas en el pasado. Creo que te Mm, compartí también por ahí una imagen que cuando estaba Te la, haciendo la tesis, eh, te la voy yo a no, mostrar. si no sabía qué tan planeada había sido Chimbote hasta que fui a la biblioteca. Los invito por si no han ido al Centro Cultural Centenario. Hay una biblioteca pequeñita al fondo, en el segundo piso, con unos libros súper importantes. Claro, son libros pocos atractivos para alguien que no necesariamente le Que no llama está la atención familiarizado, pues, en leer. exactamente, pero son libros que te cuentan y que no necesariamente si lees los libros, pero si lees los títulos, te habla de los planes que había en Chimbote. Empezando por el plan de Maze, que era como la retícula de manzanas, Ujú. donde se planeó justamente la estación del ferrocarril y el muelle que está, bueno, que antes estaba frente a la Plaza Miguel Grau. Y luego ha habido otros planes, luego estaba el plan de Gacelumendi, el plan de Ser y Weiner, que ese plan se hizo en un momento cuando se estaba planeando ciudades como Bogotá, como Caracas, o sea, al nivel de estas ciudades que son capitales de países, Claro, Chimbote estaba siendo planeada por arquitectos internacionales. ¿Por qué? exactamente. Porque el presidente Balta había visto que Chimbote era un punto en el que se podía traer mercancía de la Por sierra. el mar. Y por el mar Exacto, también. por el Claro. mar se podía exportar. Entonces, Ujú. Chimbote ha sido el primer puerto pesquero. O sea, eso de ahí para mí es como súper fuerte de pensar que Chimbote ha sido el primer puerto pesquero que ha estado en los ojos y en la boca del mundo y que ahora no se habla de Chimbote. Entonces, y al mismo tiempo ha tenido muchos planes, que luego hubo otro plan en el terremoto del 70, cuando se empezó ya a extender la ciudad hacia Nuevo Chimbote, hacia el sur. Entonces, claro, o sea, imagínate, en el pasado había esta playa frente a la Plaza Miguel Grau, al hotel de turistas. A los de turistas, claro. Claro, ha habido otras acciones que han hecho que la arena, que ya no hay arena, ¿no? Yo Pero te traje algunas fotos del archivo de mi papá para que las puedas visualizar. No sé si has llegado a verlas estas. Están subidas en el grupo de fotos antiguas, pero creo que podían ayudar un poquito a, 100% sí. a graficar, ¿no? La entrevista. Y acá, por ejemplo, vemos una carabela, ¿no? Que estaba
anclando en el puerto de Chimbote. Incluso se puede visualizar aquí el puente que estaba frente al hotel de turistas. Había un puente ahí en el malecón. No sé si has visto estas fotos, ¿tuviste oportunidad de verlas? Sí, justo como te decía, cuando estaba haciendo mi tesis de pregrado, empecé a Ujú. revisar el Facebook de fotos antiguas y encontré estas fotos. Hay otras fotos también que están en el libro, hay un libro por el La del centenario. centenario, la del Exacto, centenario, sí, claro. la del centenario, que hay fotos muy bonitas y de alta calidad, por si alguien las quiere ver. Es un libro súper interesante para ver el pasado. Todas esas fotos del libro del centenario están en el grupo de fotos antiguas. Mi papá fue uno de los que impulsó el desarrollo del libro junto con un escritor de la ciudad de Lima. Le proporcionó mucho de ese material fotográfico que él fue recopilando a lo largo del tiempo, ¿no? Él tuvo un amigo muy especial que fue Víctor Chávez, que fue uno de los fotógrafos que retrató prácticamente al Chimbote que se fue. Y aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Este montacargas que están trasladando productos a una embarcación para exportarlos, seguramente, ¿no? Exactamente. Sí, solo para cerrar la idea anterior, Ujú. entonces cuando yo empecé a descubrir estas fotos de Chimbote y también la historia de Chimbote, los planes urbanos, claro, me empecé a preguntar, pero ¿y qué ha pasado? O sea, ¿por qué ahorita Chimbote es una ciudad que tú la ves y dices, no ha habido planificación aquí? Pero al mismo tiempo ha habido muchos planes urbanos. Y claro, el problema de Chimbote, pero como de muchas ciudades en el Perú, es que se Esa es la hacen los pregunta. planes, Esa es la pero no se pregunta. Por qué no han progresado esos planes? porque no se ejecutan y para ejecutarse se necesita voluntad política y liderazgo, y tener la visión de hacia dónde se quiere llegar, porque justamente ese es un plan. Tú haces un plan no para el siguiente año, sino de aquí a 5, 10 años. Y claro, hay acciones de corto, de mediano y de largo plazo. Para ver una transformación, digamos, como súper extrema, es de largo plazo, pero también se puede transformar Chimbote con acciones pequeñas, activando espacios públicos, parques, hay muchas áreas desoladas, o por ejemplo, los centros comunales que hay en cada barrio. Si solo se activara y se le diera un programa de actividades en cada uno de estos espacios, imagínate cómo sería Chimbote. Y claro, que no solo sean islas, sino que luego digas, ok, ¿cómo llega la gente de un lugar a otro, ¿no? Porque eso es otro tema en Chimbote. Nuestro transporte El público es transporte, por caótico. colectivo. Sí, y ahora está lleno, o sea, tú ves la avenida Pardo. Claro, y el parque automotor cada vez aumenta más y los carros para ingresar al casco urbano hacen cola desde qué, desde el Estadio Centenario, un poco más allá, desde el Colegio Mundo Mejor hacia adelante. No, de más o menos desde Santa Cruz, claro, Ujú. hasta para llegar a Galvez. Pero claro, eso es porque hay demasiados autos y no se piensa más bien en un sistema mucho más grande, más integrado, ¿no? Sino que Avenidas muy angostas, ¿no es cierto? sí, pero sobre todo es porque hay mucha cantidad de autos. En un auto entran 5 personas y en un Ujú. bus pueden entrar 20 personas. Claro, también está como esta idea de que los que no tienen dinero usan el bus, ¿no? Pero en realidad no, porque pensamos eso por la oferta que hay ahorita en Chimbote, porque son buses en malas condiciones, pero si se piensa en un sistema integrado, en nuevos buses, en una nueva forma de integrar la ciudad, y aparte, Ujú. ¿cuánto cuesta moverte de Chimbote a Nuevo Chimbote? Te cuesta más de 4,50 soles. Un viaje. En 2 viajes son como 9 soles al día, Ha casi 10 subido el soles. precio? Yo pagaba, me acuerdo, 2,50 soles, 2 soles, Sí, desde Nuevo Chimbote hasta el centro. eso era en el 2011, pero Claro, ahora es ya el doble. Entonces, increíble. claro, eso también es parte de planificación urbana y de los servicios que se le Ahora, ¿tú brindan. serías de la idea de que se eliminen todos los colectivos de Chimbote y exista un solo transporte único integrado como hay en las grandes capitales del mundo? Yo sería de la idea de que se entienda la lógica del colectivo, ¿no? Que entiendo que es para dar mayor oportunidad laboral, 100% de Ujú. acuerdo. Ok. Yo migraría a un sistema de buses más amplios, pero que los mismos, o Colectiveros sea, pasen las a mismas manejar estos, máquinas. Exactamente, pero para eso se necesita mucho diálogo, trabajo en conjunto y que no solo se piense que no, hay que erradicar los colectivos, como lo que se hace con los comerciantes, los ambulantes.
¿Por claro. qué hay tanta discusión? Porque no se conversa, y eso es otra de las cosas que creo que se necesita desde la municipalidad, del sector público. Dejar de ser menos impositivo, ¿no? Y ser más concertador. Exacto, porque al final eso es lo que hace un arquitecto urbanista, Mm. ¿no? Conversa con todas las partes interesadas para ver cómo se puede negociar y llegar a un acuerdo que beneficie a todos, no solo a un grupo en específico. Ahora, esta pregunta te la traslado de María Fernanda Santos Mercado, que está conectada, y te dice, Alessandra, ¿es prima tuya? Es mi prima, sí. Te dice, ¿cómo podría mejorarse el malecón de Chimbote? Y esa es la pregunta que nos hacemos todos los chimbotanos, ¿no? Se han hecho un sinfín de planes, se ha trabajado en el tema del enrocado, recuerdo yo cuando estaba en el colegio, sigue siendo un muladar donde los borrachos se orinan en las piedras y se pasean las ratas por el malecón. ¿Qué hace falta? ¿Por qué esto no prospera, Ale? Por o sea, por todo lo que he dicho antes, pero también porque no se ve como un sistema. Son 11 kilómetros que hay a lo largo de la Bahía del Ferrol. Ujú. Entonces, lo que al inicio todos hemos visitado de alguna manera es la parte del malecón en La Caleta, ¿no? Ahora se ha hecho el enrocado. Yo estuve en Chimbote en enero y vi el enrocado que se ha hecho. Claro, esta foto que estamos viendo es del 2017, cuando yo hice mi tesis, y Ajá, no existía enrocado en la Florida Baja. Era ok. esto, o sea, solo podías ir si es que, o sea, ¿quién va aquí? Nadie, no había iluminación, no hay nada que hacer aquí, es inseguro, olía muy mal, Sí, pero claro. ahora he visto que ya han hecho el enrocado, ¿no? Pero es solo enrocado, justamente como dice el nombre del proyecto, no hay actividades y eso es un problema, eso es un problema y una oportunidad de cómo mejorar el malecón. Activarlo. ¿Quién va a ir a un espacio donde no hay nada que hacer? No hay árboles, si hay luminarias, están rotas, Sí, correcto. no hay Y es ciclovías, peligrosísimo y peligroso. peligroso. Y luego está el diseño urbano, los invito a quien quiera ir a ver para que corrobore lo que yo vi en enero y me dio mucha tristeza, y es, se ha hecho el enrocado, pero el enrocado se ha elevado. Entonces, hay como este desnivel, ¿no? Del el enrocado y luego está la ciudad, la Florida Sí, 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 Baja, correcto. Alta, el Trapecio. Sí, Entonces, alguien, si no hay iluminación, es inseguro porque alguien se puede esconder en este espacio. Y supuesto, luego, ¿cómo claro. se accede? Las personas con discapacidad, que usan silla de ruedas, muletas, es muy difícil. Y luego, voy a ir ahí para no hacer nada. ¿Por qué no puede haber actividades todos los días? Actividades de zumba, ¿por qué no puede haber o baile al aire libre o picnic? No sé, hay como muchas actividades que se pueden hacer, pero claro, esos programas tienen que nacer del sector público, porque son ellos quienes ahorita son los que están liderando el proyecto y los que está en sus manos activar la ciudad. Y hay como muchas iniciativas y para eso se necesita voluntad política. Además, en Chimbote hay muchas organizaciones culturales. El, en el 2019 participé de un grupo de aldea cultural de mis Sí. amigos de chimboteros, quienes trabajan mucho con otras organizaciones culturales y ahí conocí toda la red de cultura que hay en Chimbote. Ujú. ¿Cuántas, hay, ¿Cuántos emprendimientos de comida hay ahora? ¿Por qué no hacer un sábado una cevichada a lo grande en Chimbote, en este malecón, ¿no? Pero para eso se necesita voluntad Pero política. tendrían que limpiarlo, ¿no? Para que Por supuesto, no, por supuesto. no huela mal, ¿no? Claro. Estoy pensando ahora en el nuevo enrocado que han hecho, Mm, que es más accesible que lo que estamos viendo en las fotos, pero al mismo tiempo no hay ninguna actividad que invite a las personas a que ujú. vayan a este espacio. Entonces, igual, por más que se haya hecho el enrocado, el espacio va a seguir, no, va a seguir siendo poco utilizado porque no hay nada que las personas puedan hacer ahí. Claro, que es verdad. Y a ver, cambiando un poquito de tema, centrándonos en este tema que has mencionado del transporte urbano, aquí Diego Ferrer soltaba una idea que me parece interesante de conversarla y tiene que ver con las ciclovías. Él decía, hoy en día también se puede y debería utilizarse la bicicleta.
En Chimbote, por ejemplo, hemos visto que han desarrollado ciclovías en la avenida Pardo, pero los transportistas se quejan de que la ciclovía les quita espacio, ¿no? Les resta prácticamente un carril y eso ocasiona cuellos de botellas en el tráfico de Chimbote. ¿Es viable tener una ciclovía? Por supuesto que es viable, todo es viable. Es importante tener voluntad política, tener presupuesto también, pero para eso se necesita como organizar el presupuesto Ujú. municipal. 100% de acuerdo, era Carlos, no me acuerdo, Diego, ¿quién comentó? Diego, cien sí, por ciento de acuerdo. Es más, yo soy a favor de la bicicleta y también he escuchado los mismos comentarios de los transportistas que se quejan o de familiares que también tienen autos y que dicen, por qué cortaron el carril, no? Pero es que, claro. claro, nuevamente es una constante la falta de comunicación. En ningún momento la municipalidad hizo una campaña comunicando los beneficios de la ciclovía, los beneficios de manejar bicicleta en la No, salud pues de las personas era una norma que la tenían que ex- imponer porque si por no el los iban a COVID. multar Era, sí, era porque en el COVID no se podía ir en transporte público, entonces las personas empezaron a movilizarse en bicicletas y para eso se tenía que crear ciclovías para darle más seguridad a los ciclistas y a los Exacto, que se movilizaban. Entonces es importante, pero para eso es necesario la comunicación. Si no se comunica lo que se está haciendo en la ciudad, ¿quién va a valorar los esfuerzos que se está haciendo? ¿O quién va a defender también que se está haciendo una ciclovía? ¿Y cómo ahora, los transportistas van a acá hay un entender tema la educativo que creo que importancia? es neurálgico, ¿no? Porque mucho hemos hablado de que, ok, la municipalidad tiene que sensibilizar, tiene que sacar campañas para concientizar, pero también para conversar con los transportistas. Pero ¿quién hace su tarea desde el sector educativo, desde el colegio, de las universidades, de decirle a los chicos, oye, una ciclovía es necesaria, ayuda al medio ambiente, contribuye a tu salud y necesitamos más sensibilizar desde la parte educativa a las nuevas generaciones, ¿no crees? 100% de acuerdo. Y eso lo hacen también varias organizaciones que, sin fines de lucro. Por ejemplo, Chimbote de Pie concientiza mucho en Claro. los colegios, va con el titiritero y les Sí. explica el problema que hay en la bahía. Y así como ellos, hay varias organizaciones que con los pocos recursos que puedan tener también concientizan. Pero creo que también lo que tú has dicho es muy importante y es un llamado también a la UGEL. Es que lo que pasa es eso, que la ciudad es una suma de actores, no solo es el sector público, la municipalidad, Correcto. sino también el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros, la UGEL, Todos están desarticulados. exactamente. Entonces, pero otra vez, de repente puede sonar mucho como estoy diciendo que la culpa es del sector público, pero es el alcalde quien es el líder de todo lo que sucede en la ciudad. Entonces, creo yo que es esta persona quien está llamada a convocar a todos los demás a sentarnos en una mesa y dialogar, porque si no es él, ¿quién va a ser? Claramente puede ser alguien de organizaciones sin fines de lucro que dice, ok, vamos a convocarlos, pero si es alguien que tiene más decisión política y más Por poder supuesto. de ejecutar proyectos, claramente los demás van a sentirse como en la obligación de ir y de proponer y de contribuir también. Sí, es verdad. Necesitamos un gran articulador de todos estos frentes que una no solamente al sector público, al sector privado, a la academia, ¿no? A las ONGs, a las instituciones y a los diferentes actores sociales para poder generar ese gran cambio, ¿no? Porque si no, va a seguir siendo esa herencia que va de gobierno en gobierno, va de generación en generación, pero finalmente nadie se sienta justamente a articular estos esfuerzos y terminan siendo esfuerzos aislados. Yo en algún momento escribí una columna de opinión donde hablaba de que nos hace falta tener un gremio fuerte que tenga no solamente peso político, sino también peso corporativo, como existe aquí en Lima, por ejemplo, la CONFIEP o otro tipo de instituciones que tienen bastante llegada a diferentes stakeholders para poder generar cambios. Yo saqué esta columna, no recuerdo si este año o el año pasado, y saltaron un montón de asociaciones, de gente que me empezó a insultar, etcétera. Pero bueno, el tema aquí es que necesitamos justamente esto que dices, ¿no? Poder articular a todos estos actores sociales en beneficio de Chimbote. Bueno, hemos hablado un poco, para hacerles el resumen a la gente que recién se conecta, hemos hablado sobre tu experiencia, ¿no? Estudiando en el Colegio Cervelló, después cómo escoges la carrera de arquitectura y te vas a la Universidad de Lima,
Luego hemos hablado un poco acerca de los proyectos urbanísticos, arquitectónicos en Chimbote. Hemos hablado del famoso enrocado del Malecón Grau, hemos hablado de las ciclovías, del transporte urbano. Y ya para poder hacer este salto hacia el tema de Harvard, cuéntame un poquito, porfa, en qué año terminas tú la carrera de arquitectura y cómo es que proyectas hacer ese posgrado en una universidad en el extranjero, ¿no? Porque esto lo haces a través de Pronavec, ¿no es cierto? Sí, bueno, es una sumatoria de becas Ujú, que pude obtener, gracias a Dios. Bueno, terminé la universidad en el 2017 y luego me titulé en el 2019, pero desde que terminé la universidad empecé a trabajar en una municipalidad donde vi directamente como justo todo lo que he hablado, aprendí ahí, aprendí las cosas que se deben hacer y cómo no se debe gestionar una ciudad. Fue una gran enseñanza, un gran lugar para aprender, porque ujú, claro, salí de la burbuja académica a la realidad, que exacto. es la calle, donde vi las necesidades de las personas, lo que faltaba, el transporte público, áreas verdes, dónde están el trabajo y dónde viven las personas, todo lo que se tienen que movilizar, la Ujú, falta de infraestructura cultural. Entonces ahí me fui dando cuenta que me gustaba mucho la parte urbana, la parte de urbanismo, planificación urbana, que es, ujú, claro, como un brazo de la arquitectura, ¿no? Y luego trabajé en el Ministerio de Cultura y enseñé en la universidad y también cofundé con 3 amigas arquitectas nuestra propia oficina de urbanismo. qué bonito. Entonces, en ese momento me di cuenta de que mi experiencia profesional había estado ligada al urbanismo y decidí hacer una maestría en planificación urbana porque claramente había estado trabajando en esta área más como desde la parte profesional, pero no tenía la parte como académica de planificación urbana, ¿no? Sino era más de expertise del día a día. Ujú, Entonces decidí aplicar a varias becas. Postulé primero a la beca Fulbright, que es una de las becas más conocidas en Estados Unidos, y la beca Fulbright, fui aceptada en la beca Fulbright y luego la beca Fulbright me ayudó a postular a las universidades. mm, Ahí fue donde postulé a Harvard. Primero evalué como todos los programas y cuál se alineaba más con lo que yo quería, em, y ver también cómo podía organizar los cursos, los diferentes recursos que podía obtener desde cada universidad. correcto. Y ya después con la aceptación de mi carta de aceptación de la Universidad de Harvard, postulé a la beca Pronavec, porque la beca Fulbright solo me cubre gastos de manutención y necesitaba pagar la universidad, entonces apliqué a la beca Pronavec para tener como la beca completa de todo lo que significaba estudiar en Estados Unidos. Para que la gente un poco eh, magnifique la dimensión de lo que significa ganar una beca en Pronavec o en otra entidad, cuéntanos un poquito cómo es el proceso, contra cuántas personas compites, cómo es que se lleva a cabo esto. Sí, nada más para corroborar, Miguel, no sé si tú me escuchas bien, Yo te porque escucho yo bien, perfecto, te he fuerte y escuchado claro. un poco distorsionado. Te escucho Perfecto. fuerte y claro, sí. En la beca, bueno, para postular a becas necesitas aplicar con tu CV, Ujú, con 2 ensayos, uno que hable más sobre tu vida, sobre ti, ¿no? Pero quién es esta persona que quiere estudiar esta maestría y por qué quiere estudiar esta maestría, qué experiencias ha tenido en su vida que le han llevado a decidir por esta área y luego como hacia dónde quieres llevar esa maestría, más como tú, qué quieres hacer después de hacer la maestría y con este nuevo conocimiento, recursos, cómo los vas a aplicar. ujú, Porque claro, todas las becas, la parte que ellos te piden es que tú contribuyas con postmaestría, con tu conocimiento en el lugar que quieras, ¿no? Pero en general en Perú, en mi caso, yo quiero contribuir con Chimbote. ujú, Entonces, el proceso es, en la beca Fulbright pasas por 3 filtros, uno que es a nivel como nacional, ok, donde sin ver tu nombre y solo leyendo tus documentos, revisan todos los expedientes y escogen a quienes ellos consideran
que tienen el perfil para la beca, que es una beca que busca liderazgo, también busca tener como mucha voluntad de contribuir con el país. Y luego pasas un filtro de una entrevista donde básicamente corroboran que lo que ellos han leído en texto, luego conversando contigo, haga como cierta Más, conexión de que es exactamente, de que es la persona que me está contando, lo que me está contando es, porque claro, el real. papel acepta todo, entonces tú puedes contar lo que tú quieras, pero en el momento en el que conversas con Exactamente. ellos se dan cuenta si realmente Ahí, él ahí es la verifican que no persona que ha es, ahí estado. verifican que no es ChatGPT, sino que tú misma has contado tu historia Exacto. a corazón abierto. Y claro, no hay nadie que pueda contar mejor que tú tu propia Claro. historia, claramente. Y luego, bueno, la beca Pronavec sí es un proceso más distinto, tiene como requisitos mucho más específicos, Ujú. más estandarizados, que ahí sí postulas como con, no sé, como 500 personas a nivel nacional, Wow. todas para universidades y países distintos, y es un proceso un poco más largo que la beca Fulbright, pero también es con los mismos documentos. No tienes que escribir ensayos, pero sí tienes que presentar notas, tienes que presentar más documentos administrativos. Entiendo, entiendo. Y cuando tú ingresas a Harvard, cuéntanos un poquito qué estabas haciendo cuando leíste que había sido admitida, cómo reaccionaste frente a esta noticia histórica. Ay, fue un día muy bonito porque me acuerdo que fue un 4 de marzo y el 4 de marzo es el cumpleaños de mi abuelita, pero mi abuelita ya había Oh, fallecido. mira, Entonces, claro, yo estaba por tomar desayuno y lo que pasa en las universidades americanas es que tienen un portal. Entonces, todas las comunicaciones que tienen contigo es a través del portal. Suben los documentos y tú recibes una notificación que dice, has recibido una carta ujú, o hay una actualización en el portal, pero no sabes la respuesta. Entonces, claro, yo estaba preparando mi desayuno y dije, bueno, voy a sentarme a comer primero y luego quiero ver la respuesta porque no sé si no es te creo. positiva ¿Cómo, o cómo negativa. pudiste comer sin abrir la notificación? No sé, me gusta comer, entonces necesitaba tener comida en mi estómago Y para para después reaccionar. Y reaccionar. luego entré al portal y claro, vi la carta, tuve que leer la carta, en la carta decía, ¿no?, que había sido admitida, y también cuánta ayuda económica me estaba dando la universidad. Y claro, yo lo tomé como un regalo de mi abuelita porque era el mismo día Bonito, de su bonito. cumpleaños y luego ya lo compartí con mi familia. Qué bonito. No, me imagino que habrá sido una locura. Y después, eh, a los al cuánto tiempo, una vez que fuiste admitida, que recibiste la carta de notificación, viajaste a Estados Unidos a empezar el programa? Yo recibí la carta en marzo y el programa lo empecé en septiembre, finales de Ok, agosto. Entonces es como a los 6 meses, más o menos. sí. Y, Sí, y cuando viajas a Estados Unidos, ¿este programa cuánto tiempo dura? ¿Un año y medio? 2 años. 2 años, de acuerdo. Te vas a vivir a tiempo completo y Sí, porque justamente las becas, son de tiempo uno de los completo. requisitos es que seas estudiante a tiempo completo. De acuerdo. O sea, tú estás viviendo ahorita en Estados Unidos del año pasado. ¿Y cómo fue la convivencia? Cuéntame. Para aplicar a una beca, me imagino que primero tienes que tener un dominio excelente del idioma, porque si no, no vas a entender nada. Y cuando llegas tú a Harvard, ¿cómo fue ese proceso de convivencia? ¿Habían otros peruanos en la delegación? Sí, 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 claro. Me olvidé justamente el idioma, era para la beca Fulbright, sí me pedía el Requisito. requisito de tener un cierto puntaje de inglés. Ujú. Para Pronavec ya era mucho más fácil porque ya había sido admitida en la universidad y que la universidad te admita es que ya cumpliste con esos requisitos. Em, entonces, bueno, al llegar a Harvard, al inicio sí estaba muy nerviosa, porque una cosa es hablar inglés en tus clases de Con la, inglés, con la Minori. en el colegio, en la universidad, Con la Minori. Una cosa es hablar con la Minori y otra cosa es hablar en Harvard. y otra cosa es hablar todo el día. O sea, la primera semana tenía clases, 6 horas de clases, de corrido todo en inglés. Estaba asustada porque, claro, al inicio entendía como el 60% y Claro. estaba perdida, y luego
el sistema aquí en Estados Unidos es que todos participan. Claro, Entonces, en un momento el profesor da la clase y luego abre el debate, ¿no? Entonces todo el mundo levanta la mano y participa. Claro que es muy distinto a nuestro sistema educativo. En el colegio, el que levanta la mano es porque, wow, es súper sí, extrovertido claro. y quiere participar. Normalmente nuestro sistema educativo es el profesor te da la clase y tú escuchas y aprendes escuchando y anotando. Aquí aprendes compartiendo tu experiencia y eso es muy enriquecedor porque claro, escuchas la experiencia de alguien que ha trabajado, no sé, en China o en India, eh, y luego nos dan un tiempo para desarrollar los proyectos y luego tienes presentaciones finales donde frente a un jurado que son profesionales que trabajan en el mismo sector y te escuchan y luego ellos te dan una retribución, un feedback de qué mejorar o te hacen preguntas, ¿no?, sobre tu proyecto. Entonces, al inicio fue muy retador, pero luego ya te acostumbras a escuchar todo el tiempo. También afinas el oído Al idioma, y claro, ya ya entiendes mucho más te llegas a rápido. habituar un poquito más y porque para el inglés hay que tener buen oído, ¿no? Y hay que estar constantemente hablando para agarrar ese nivel de fluidez. No es lo mismo aprender inglés en la universidad que hablarlo todo el día con gente nativa. Ahora, quería preguntarte, ¿en algún momento tú te sentiste, vamos, no quiero decir cohibida, ¿no? Porque sé que eres una persona extrovertida, pero ¿sentías por lo menos que la preparación o la formación que habías tenido aquí en Perú estaba a la altura, al nivel de tus demás compañeros de estadounidenses? Sí, 100%. Yo Mm, creo que nuestra educación es bastante buena en el sentido de, bueno, al menos la que yo recibí en pregrado me preparó muchísimo en la Universidad de Lima. Vi bastantes de los temas que he visto aquí. ujú, Creo que la maestría es más que nada como que alguien me lo dijo cuando recién estaba por venir, había contactado a varias personas que ya estaban en la maestría y claro, varios me decían, tú haces la maestría, eres tú quien decide qué cursos tomar, cómo llevar, con quién hablar, a qué profesores contactar. Entonces, la maestría a mí me ha abierto más como las posibilidades de la red de networking, con quiénes hablar y con qué personas puedo hablar sobre cierto tema en específico. Aparte que Harvard es muy bueno en ese sentido, de que es tan internacional, que un día puedes estar hablando con alguien que trabaja en las Naciones Unidas, como con la alcaldesa de Bogotá, como con el presidente del Congo. Es como mm. muchas personas que están en una posición, no sé, de toma de decisión alta, Y muy con la que importante, puedes ¿no? hablar Están ahí, cada claro. día. Exactamente. Entonces, claro, mi formación profesional arquitectónica, 100% sólida, me ayudó muchísimo a desenvolverme en las clases. Ahora, claro, es como muy distinto hablar con personas que tienen otro contexto, o sea, tener el contexto de las ciudades americanas es muy distinto al contexto de las ciudades latinoamericanas o de las ciudades asiáticas o africanas. Entonces, Claro. eso sí es como un reto, ¿no? Empezar a dialogar, pero al mismo tiempo es muy enriquecedor porque puedes conocer experiencias de otros lugares que a ti como persona y como profesional también te ayudan a entender y a ser más abierto y más empático. ¿Cómo les cayó la noticia de que Trump iba a prohibir a la Universidad de Harvard contratar, perdón, aceptar matrículas de estudiantes internacionales? Es un tema delicado y difícil. Bueno, Sí, me nosotros imagino. básicamente seguimos lo que la universidad nos dice. Son ellos quienes toman las decisiones legales que están haciendo, así que es algo que está fuera de mis manos también, entonces no Pero puedo. no te afecta en este momento a ti? Podría Podría. afectarme. Entonces, sí. Dios quiera que no prospere y que las decisiones que se tomen no sean retroactivas, ¿no? Sino que eh, por lo menos sean de aquí en adelante o en el mejor de los casos que no se llegue a aplicar absolutamente nada, ¿no? Yo confío que va a ser así, y vamos a rezar también para que Dios abra esos caminos, ¿no?
Gracias. Esta foto me recuerda un poco a la polémica del techo del aeropuerto de Lima, ¿no? Tiene un poco de esa estructura blanca. ¿Qué opinión te merece estos comentarios que han salido de que el techo del nuevo aeropuerto Jorge Chávez eh, parece un centro, un almacén o un centro comercial menos un aeropuerto? Bueno, no he visto en detalle el proyecto, pero sí he visto lo que hay en redes sociales, ¿no? La foto de lo que estaba en proyecto y la realidad. Em, y creo que el proyecto era bastante interesante. Yo creo que lo que querían los arquitectos que han diseñado era como que entre la luz cenital, o sea, por la parte Mm, superior, ilumine los espacios. Pero ujú, claro, lo que han hecho ahora es como bien básico, por así decirlo. mm, Parecería más un diseño o una decisión de ingeniería más que de arquitectura. parece, ¿no? Voy a tomarlo por ese lado, que es como han Pero decidido más sabes de que, sabes que estructural. sabes que el App Lima Airport Partners ha sacado un comunicado diciendo de que su diseño se compara a los principales aeropuertos del mundo y pusieron el aeropuerto de París, pusieron el aeropuerto de Lisboa, de Italia, ¿no? Comparando su diseño con el de estos aeropuertos. Sí, terrible. O sea, creo que ahí otra vez lo que hablábamos de la arquitectura de Chimbote Ujú, es un problema a nivel nacional, ¿no? Que no se toma en cuenta nuestra historia y nuestro legado. En Perú es un país muy rico en cultura, o sea, ¿por qué no tomar algo relacionado con nuestra cultura? Que no solo sea como el interiorismo, o el detalle, o las telas, o los colores, sino que eso esté inserto dentro del diseño arquitectónico como tal. O sea, tomar cierto patrón, cierta estructura, cierta espacialidad que el mismo edificio te cuente, o sea, que no tenga que haber un letrero que diga esto es de las líneas de Nazca o esto es de la cultura inca, ¿no? Sino que claro, tú veas el edificio y digas, wow, realmente exactamente. entiendo el legado cultural, histórico que hay en el Perú. Ahora, aquí estás en uno de los cubículos, me imagino estás haciendo un trabajo de la universidad. ¿Cómo es la vida social en Harvard? ¿Tú estás conviviendo con otros estudiantes dentro del espacio de la universidad, dentro de la infraestructura? Sí, Harvard tiene como dos tipos de viviendas, una que son como los dorms que le llaman aquí, que son espacios donde básicamente compartes los baños y las cocinas, como las áreas comunes. Ok. Y luego tienen como otro tipo de vivienda que son departamentos. Yo estoy compartiendo uno de estos departamentos con otras dos amigas peruanas. Ujú, Una de ellas la conocí en la beca Fulbright, también se la ganó, y otra estudió conmigo en arquitectura en la Universidad de Lima, es una promoción después que la mía. Y la vida social en Harvard es interesante. Pero estos no, o sea, son como nuestros escritorios. mm. En mi escuela, que es la escuela de diseño, a la mayoría de estudiantes de maestrías les asignan un escritorio específico. Ah, qué Entonces, bueno. tú puedes trabajar ahí, dejar tus cosas mientras tienes distintas clases. Y también te permite socializar con los de tu clase. O sea, alrededor tuyo están con quienes estás haciendo grupos para algún trabajo, Claro. principalmente para el curso de estudio, que es el principal donde desarrollamos proyectos. Entonces es muy interesante porque en internamente, o sea, dentro de la escuela, puedes hacer vida social alrededor. En la otra foto en la que veías el techo es porque hay distintos niveles, entonces estés en el nivel inferior o superior, puedes ver a los demás estudiantes alrededor cómo están Qué bonito, trabajando. qué bonito. Y además también, bueno, Harvard tiene otras instalaciones, ¿no? Donde también haces vida social, o sea, puedes ir a la plaza central, luego hay muchos eventos, porque tienen muchos institutos de investigación sobre cualquier tema que te imagines, hay un instituto que investiga. em, está el de estudios latinoamericanos, está otro de Instituto de Políticas, el Instituto de Ciudades, el, hay un montón de institutos, el Instituto del Clima y el Ambiente, y siempre organizan open house, se llaman, que Ujú. son como eventos abiertos donde normalmente es al inicio de cada semestre para recibir a los nuevos estudiantes, pero también luego realizan conversatorios, traen invitados que son de aquí o exteriores, para compartir distintos temas. Entonces ahí es como
es como espacios sociales, primero que inician como algo académico, pero luego ya son más abiertos. ¿Y cuál es tu plan una vez que termines la maestría? ¿Qué has pensado hacer? Yo quiero volver a Perú, quiero regresar a Chimbote. Siento que hay demasiado por hacer. Bueno, no lo siento, hay demasiado por hacer en Ujú, Chimbote y en el Perú, sobre todo en planificación urbana. Hay mucho por desarrollar. Es muy rico. Chimbote, yo creo que Chimbote es una de las ciudades más ricas del Perú a nivel de recursos naturales, pero también de historia y de cultura. Hace falta nada más como articular, encauzarlas y tener como una línea y una visión hacia dónde queremos el Chimbote del 2050, por ejemplo, ¿no? ujú. Que no está tan lejos, ya falta 20 años más, 25 y ya estamos ahí. Entonces, sí me gustaría volver a Chimbote a ver dónde se puede articular y generar más conexiones, sobre todo para pensar en una ciudad mucho más saludable, más sostenible, más integrada y más humana también. O sea, a veces nos olvidamos que quienes vivimos en las ciudades somos seres humanos y Ah. pensamos más como en la infraestructura, en el concreto, más allá de si eso realmente está resolviendo nuestras necesidades como seres humanos. Ahora, hay un proyecto denominado La Fábrica, ¿no? Es una maqueta 3D que me mandaste. Cuéntame un poquito en qué consiste esto y cuál es el propósito. Esta es una imagen como de cómo nos imaginamos, porque hice mi tesis con otra amiga en pregrado, entonces lo que desarrollamos es transformar una fábrica pesquera en desuso frente a la bahía de Chimbote en un centro cultural. Entonces, la Mm, idea es de que este espacio, que qué ahorita no hay interesante. nada, es un almacén, y que, como se veía en las fotos anteriores, está frente al malecón que antes no tenía Correcto. enrutado y que estaba lleno de basura, más bien pueda ser un espacio mucho más divertido, atractivo para las personas, que haya actividades, que haya una biblioteca mucho más grande que Chimbote necesita, hay un teatro. Famoso Chimbote museo, ¿no? Tanto que se quejan en redes sociales que no hay museo en Chimbote. un museo, exactamente, un museo en Chimbote y espacios públicos, porque claro, los parques, hay parques por aquí y por allá, pero no necesariamente están integrados Es como verdad. a equipamientos públicos, ¿no? Entonces la idea es que esta fábrica, en el sentido, justamente la pensamos en que en una fábrica entra la materia prima, el pescado, y luego se transforma, sea en Mm. conserva o harina de pescado o aceite. La idea es que en esta fábrica, que ahora sería cultural, haya como toda esta riqueza cultural chimbotana de nuestro pasado histórico, industrial, y que luego aquí se transforme a través de clases, a través de eventos, de programas, que puedan generar y enriquecer aún más la parte cultural de Chimbote, las actividades culturales. ¿Ese espacio que tú mencionas existe en la actualidad? Existe la fábrica, La pero no, fábrica. o sea, existe la fábrica pesquera, pero no este espacio cultural. La visión, mi visión es que se desarrolle, que se haga realidad. ¿De qué empresa es? Claramente es un proyecto, es Copeinca, Ah, ahorita Copeinca. esta fábrica es Copeinca. Sí, y tiene como un muelle, ¿no? Pero el muelle no se conecta con la entrada, o sea, con el enrocado. Claro, pero ahorita está operativa, me imagino, la fábrica, No, ¿no? es toda, en esta zona de la Florida Baja, Ujú. hay una ordenanza del 2009 que prohíbe que haya actividad industrial pesada. Ah, es correcto, sí. Por eso las fábricas se mudaron al 27 de Al octubre 27 de octubre, sí, es verdad. y en esta Sí, sí, sí. zona solo los espacios que son de las fábricas Esos eran como, almacenes. se usan como almacén. Por ahí Mm. hay una que otra que funciona clandestinamente, pero no debería. Entonces, en esta zona que es altamente residencial, de vivienda, estas fábricas en desuso se sienten como islas, o sea, como abandonadas, y tienen estos muros ciegos, que son estos muros grandes Sí, que claro. del cerco, que claro, generan mayor inseguridad que Interesante, ¿eh? nadie va a querer entrar en ese espacio. Qué interesante. O sea, y la idea es un poco transformar todos estos espacios en sitios culturales, ¿no? Has hablado del museo, de la biblioteca.
quizás hacer un centro comercial también, alquilar stands o puestos para tiendas. Sí, también hay un área para restaurantes, 100%, o sea, es importante, claro, la sostenibilidad financiera del proyecto, porque no todo Correcto. va a venir del sector público, sino también del sector privado. Y es una oportunidad también para dar a conocer todos los nuevos emprendimientos. Cuando tú mencionabas también lo de la Confiep, me pone a pensar en la Cámara de Comercio de Chimbote. Em, no he seguido su trabajo, pero sería muy interesante que pudieran también involucrarse en activar ciertos proyectos que benefician para a toda la ciudad. Ahora, ¿tú estarías dispuesta a desarrollar este proyecto de forma privada, buscando un autofinanciamiento, o se lo cederías a la municipalidad o a un próximo alcalde para que lo ejecute? En principio, por una cuestión legal más fácil, porque ahorita el dueño de la tierra es la fábrica, es la empresa Exactamente, pesquera, claro. entonces es el sector privado. Se lo puedes Em, ofrecer, ¿no? Como un tema de obras por impuesto. sí, 100%. Entonces, una opción es esa. Igual habría que hacer una permuta, otro Claro, tema legal de cómo pasar, porque claro, luego la fábrica va a desarrollar este proyecto, pero necesita también la colaboración de la municipalidad y del gobierno regional, porque ya va a estar al frente del malecón, que es un área que no solo es de la municipalidad, sino también a nivel regional. Entonces, exactamente. em, podría iniciar como un proyecto privado que luego se transforma de repente en una asociación público-privada. Hay Habría que ver quiénes están dispuestos a colaborar para ver el modo legal más Bueno, factible. definitivamente nosotros haremos campaña, ¿no? Para poder ayudarte a que esto prospere y sabes que vas a poder contar siempre con esta tribuna, ¿no? Para poder dar a conocer los proyectos que quieras hacer para nuestra ciudad. Y bueno, vamos a Gracias. ver la siguiente foto, ¿no? Con mucho gusto, vamos a ver la siguiente foto. Aquí ya te vemos exponiendo el proyecto de la fábrica. ¿Esto es en Chimbote o es en Lima? Sí, eso es en Chimbote. Es en Como Chimbote. te decía, en el 2000, no, ha sido 2022, 23, participé con el grupo Chimboteros del programa Aldea Cultural. Y Ujú. ellos desarrollaron el primer festival de San Pedrito, que fue en La Caleta. Entonces me invitaron a exponer el proyecto. Claro, David, también fiel admirador del proyecto, que él también me ha ofrecido como, con mucha voluntad apoyar el proyecto. Él que promueve mucho la actividad cultural en Chimbote, Ujú. considera que también es súper importante. Y justamente en esta feria fue muy interesante ver cómo los chimbotanos, que habían niños, adultos, adolescentes, todos estaban interesados y me decían, ¿dónde está? Quiero ir a visitarlo, ¿no? Pero claro, por un lado les decía, todavía falta, hay que llevarlo a la acción. Y claro, para eso también se necesita mucho la voluntad ciudadana, o sea, nosotros como chimbotanos, qué tanto reclamamos o pedimos a nuestras autoridades el hecho de contar con estos espacios que son espacios para la ciudad. Entonces, es importante pensar que también nuestra voz es importante si nosotros no los pedimos. Claro, como tú decías, muchas personas empiezan a hablar mal ahorita en el post de Facebook, pero Sí. ¿por qué en lugar de hablar mal, por qué no empezamos más bien a hablar de todas las posibilidades que podría haber en Chimbote y cómo podemos generar? No solo mi proyecto, hay muchos proyectos. Imagínate, cada chimbotano ha desarrollado un proyecto para titularse. Hay varios proyectos sobre la estación del ferrocarril para transformarlo en un museo. Entonces, pero claro, están ahí en el repositorio de tesis de las universidades. Exactamente. Creo que Y también está en nuestras manos, perdón que te corte, pero o sea, sí. eso fue una de mis intenciones. Yo no quería una tesis para que esté empolvándose ahí en la biblioteca de la universidad, sino quería una tesis que realmente aporte a mi ciudad. Y parte de ese compromiso era difundirla post titulación, ¿no? Porque si yo no lo difundo, ¿quién la va a difundir? Entonces, esa es mi intención de sacar el proyecto a la luz. Me parece súper interesante lo que mencionas, Ale, porque creo que la desidia política es uno de los males que más aquejan a nuestra sociedad, ¿no? Yo recuerdo hace un par de años también, yo tenía un tío de cariño que llegó a ser alcalde
y le compartí yo en algún momento un proyecto para que pueda él crear dentro de su gestión un centro de innovación y emprendimiento, como en algún momento lo vi en Los Olivos cuando me invitaron a dar una conferencia hace muchísimos años cuando estaba en la universidad, y yo vi este edificio, ¿no? Que estaba dedicado completamente a la innovación, a generar startups, a generar incubadoras de negocio, y cada piso tenía un área dedicada a diferentes enfoques, ¿no? El primer piso eran auditorios, eran salas, el segundo piso era laboratorios de cómputo, laboratorios de robótica, el tercer piso era incubadora de negocios, sala de coworking space, etcétera, ¿no? Entonces yo decía, oye, ¿qué enfoque tan interesante y por qué no desarrollar algo así en Chimbote, ¿no? Porque en Chimbote hay un ecosistema emprendedor interesante que necesita mayor financiamiento y mayor exposición y apoyo, y no hay todavía una infraestructura o un centro que los agrupe. Lo más cercano que se me ocurre en este momento o que yo conozco es el Centro Cultural Centenario, pero el Centro Cultural, con sus limitaciones y también con sus recursos, eh, trata, en la medida de lo posible, de desarrollar eventos que son más de corte cultural, de corte educativo, pero hace falta una entidad que agrupe a todos los emprendedores y empresarios y empezar a desarrollar, ok, ¿qué startups podemos incubar para poder desarrollar proyectos culturales como el tuyo que sean una realidad y que no se queden solamente en las tesis empolvadas en estas vitrinas educativas, académicas, y que nunca ven a la luz, ¿no? Porque cuántas ideas tan interesantes e importantes hay que todavía no han visto la luz, no se han materializado justamente por este tema de la desidia, ¿no? Sí, 100% de acuerdo. Hay que sacar las tesis a la luz. Hay muchos proyectos interesantes y claro, para eso es justamente que estudiamos, ¿no? Para contribuir, o sea, eso es el propósito de la tesis, contribuir con conocimiento, sea en algo tan, o sea, en un proyecto que es un programa más de desarrollo o algo más físico, como en este caso cuando nos titulamos de arquitectura. Claro. Y que es justamente ahora también mi idea como parte de la maestría, hacer una tesis que continúe con la idea de las fábricas, porque no solo es una fábrica, hay 11 fábricas en desuso. Según la UEFA, en el 2016 habían 11 Mm, fábricas mira, en desuso. Entonces, es como reimaginar el área de la Florida Baja, exacto. activando estos espacios, o sea, podría convertirse en un distrito mucho más cultural, más económico. Es justamente volver otra vez a la pregunta de cuál es nuestra visión, a dónde queremos llegar como ciudad. Buenísimo. No, la verdad es que creo que ha sido una entrevista muy enriquecedora. La verdad es que hemos aprendido muchísimo, Ale. Estamos muy contentos, orgullosos por el trabajo que estás haciendo. Em, Recuerdo en este momento nuevamente este comentario, ¿no? De una persona que de una forma muy mala leche decía, oye, ¿por qué no hacen la entrevista con temas del pasado? Porque tenemos que vivir en el presente, mi rey, tenemos que proyectarnos hacia el futuro y empezar justamente a destacar a cuadros como Alessandra Rodríguez, que hoy en día están marcando la diferencia en el mundo, y necesitamos justamente su sabiduría, su conocimiento, su experiencia para poder sacar adelante a nuestra ciudad con proyectos concretos que no solamente le van a lavar la cara a Chimbote, sino que la van a llevar a un siguiente nivel y la van a convertir nuevamente en ese puerto protagonista que ya lo fue hace muchos años atrás. Y así como Ale, la idea es poder desarrollar este segmento con varios chimbotanos que están dejando el nombre de nuestra ciudad muy en alto, que están sacando proyectos y que están desarrollando investigación aplicada muy importante y que gracias a este espacio que es Chimbote Puerto Mío los vamos a dar a conocer. No sé si tú recuerdas, sale a Humberto de las Casas, el gran Umbiti. Conversé con él hace un par de semanas atrás, y Humberto, quienes no saben, él vive en Estados Unidos. Cuando él estaba en la Universidad Católica, él estudió ingeniería mecatrónica, fue uno de los pocos peruanos seleccionados por la NASA para hacer una expedición en el desierto de Utah, ¿no? Y fue representando a Perú, y él en todo el momento, en todo el tiempo, en la expedición, él decía que era de Chimbote, ¿no? Un chimbotano seleccionado por la NASA, a pesar de que él había nacido en Lima, él todo el tiempo dijo en la universidad y en Utah que era de Chimbote.
Y hoy en día me va a matar con lo que voy a decir porque él me pidió que no lo revele, pero él está trabajando en Apple, es un ingeniero de Apple, está trabajando en Apple y la gente no sabe de su historia, no sabe lo que está haciendo, y así como él, hay muchos chimbotanos que están poniéndose la ciudad al hombro y la están sacando adelante con sus profesiones. Ale, no sé si quieres dar algún mensaje final, algún saludo, alguna reflexión antes de concluir. Nos hemos pasado más de una hora, vamos a llegar a la hora y media. Discúlpame, no sé qué hora es allá. ¿Qué hora es allá en Son Estados Unidos? casi 10, casi 10:30. Ya ves, y ya seguramente te estamos cansando para mañana. No, muchas gracias a ti por la invitación, por el espacio, por esta interesante conversación. Creo que las preguntas también han sido como muy interesantes de sacar a la luz y que son importantes de hablar sobre la ciudad. Y también a quienes han estado conectados, muchas gracias por estar aquí casi la hora y media escuchando sobre lo que he desarrollado, sobre mi vida. Y yo feliz de seguir aportando a Chimbote. Me gusta mi ciudad, creo que es una de las ciudades más interesantes del Perú, pero que no se le da el espacio o no la hemos puesto otra vez en el centro de la conversación a nivel nacional. Y ya es momento de trabajar en Chimbote o por Chimbote. Exactamente. Bueno, Ale, te agradezco mucho, de verdad, te mando un abrazo muy fuerte. Avísame, por favor, cuando vuelvas a Perú para poder invitarte a un cevichito y recordar pues un poco Perfecto. acerca de nuestra querida tierra y ver de qué forma podemos apoyarte o podemos desarrollar algún proyecto en conjunto que pueda darle mayor visibilidad a Chimbote. No cuenta conmigo para eso y seguramente habrán otros chimbotanos también que están por aquí en Lima que les gustará conocerte en persona para ver de qué forma te pueden apoyar. Genial, muchas gracias, Miguel. Un No, a ti gusto. te mando un fuerte abrazo y bueno, ha sido con nosotros Alessandra Rodríguez Mercado, la joven arquitecta chimbotana, egresada del Colegio Cervelló, egresada de la Universidad de Lima y que actualmente está haciendo una maestría en la Universidad de Harvard. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho por haber estado conectados en esta transmisión. Es una edición especial que la hemos hecho para poder destacar a chimbotanos que la están rompiendo en el mundo. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Acuérdense que nos pueden encontrar como Chimbote Puerto Mío y esta entrevista que está siendo transmitida en el Facebook de Fotos Antiguas de Chimbote va a estar subida en el canal de YouTube de Chimbote Puerto Mío. Así que nos reencontramos más adelante, ya les tendré mayores novedades. Con mi papá estamos desarrollando una siguiente entrevista con un invitado muy especial y ya lo comunicaremos en el transcurso de estas semanas. Sigan conectados a nuestro canal, les mando un fuerte abrazo y les agradezco por haber acompañado a Alessandra y a mí en esta noche. Cuídense mucho, nos vemos.